Pues bienvenidos a otro nuevo capítulo de Fe para mí, pues este podcast que ya lleva varios episodios ya. Y lo vuelvo a repetir, como en otras ocasiones, me sorprende el hecho de haber tenido esta constancia, de estar grabando varios episodios ya, y de hecho hay otros episodios que todavía no han salido, pero les digo, o sea, me sorprende porque es como un ejercicio de constancia que he estado haciendo, ¿no? Y que en otras ocasiones, pues por desidia, por flojera, pues no acostumbraba a hacer, pero me sorprende y estoy agradecido, ¿no? Y sin pretender, sin presumir, pero creo que yo también, siento yo que Dios habla en eso, ¿no? El día de hoy te quiero compartir algunos recursos que me están ayudando y que en años anteriores me ayudaron precisamente a entrar como más en ambiente de cuaresma, ¿no? Y quería empezar con esto, ¿no? Eh, pues ahorita, en estos tiempos, desde el año pasado, ya vamos a cumplir un año casi de estar en pandemia, pues ha sido más habitual de lo normal el hecho de utilizar que si la computadora, que si el celular, redes sociales y demás, ¿no? Una, porque pues no sé, muchos de nosotros nos ha tocado trabajar desde casa, dar clases, resolver pendientes de la oficina, etcétera, ¿no? Y la mayoría de estudiantes pues reciben sus clases a través de Zoom, videollamadas en específico, entregan sus tareas en plataformas, etcétera, ¿no? Y incluso creo yo que hasta más pegados a las redes sociales estamos. O sea, y por lo tanto estamos como más acostumbrados a ello, ¿no? Independientemente de las complicaciones que puedan haber o los contras, en general hay que reconocer que estamos pasando más tiempo de lo normal en Internet, ¿no? A veces, pues lamentablemente no hacemos buen uso de esos medios. Y esto también es muy influido por el ocio, ¿no? San Juan Bosco decía que el ocio es como que la madre de todos los pecados, o es como que el ocio incita al pecado, ¿no? Porque cuando no tienes nada que hacer, pues, y realmente no tienes pensado hacer algo de provecho, pues haces cualquier cosa que te quite ese aburrimiento, ¿no? Y muchas veces, pues sí, incluso podemos llegar a cometer ciertas actitudes que nos puedan inclinar al pecado y puede ser que ni siquiera seamos conscientes de eso, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto? Más allá de un diálogo moralista acerca de, oye, tienes que utilizar las redes sociales responsablemente, que sí es así, el mensaje va más allá. Es decir, si tú de por sí estás eh, más acostumbrado a estar dentro de Internet, conectando en una red, ¿no? Que se maneja a nivel mundial, ¿por qué no también aprovechar eso para cosas positivas? No sé, desde aprender a través de tutoriales, ver documentales, ver contenido que pueda hacer que crezcas más en conocimientos o que aprendas a cosas que no sabías anteriormente. Y también, sobre todo, ocuparlo para ver contenido que pueda ayudar a crecer en la fe. Entonces, la primera parte de este equipaje, perdón, de Cuaresma va a ser acerca de contenido multimedia que te pueda ayudar a vivir de la mejor manera esta Cuaresma, ¿no? Y te lo comparto porque, pues, como te vuelvo a repetir, ha sido contenido que me ha ayudado a mí de manera muy personal a reconocer la importancia de este tiempo litúrgico, que me ha ayudado a entender un poco más, que me ha ayudado a reflexionar y que también me ha ayudado a disfrutarlo, ¿no? Y pues te voy a recomendar algunas películas, alguna playlist que está por ahí, algún libro, también otros podcasts, ¿no? Que me están ayudando y que posiblemente te puedan ayudar a ti y lo puedas compartir con los demás. Cabe mencionar que si te interesa, pues voy a tratar de dejar los links de todo este contenido, pues abajo en la caja de comentarios en YouTube y si es posible a través de Spotify para que podamos, pues, para que tú puedas ir directamente a checar y ver qué te parece, ¿no? Incluso hasta puedes sugerirme alguno que otro, ¿no? Entonces, comentarte que a mí me encanta mucho ver películas, ¿no? Es algo que disfruto mucho y que pues comúnmente procuro hacer. Ahorita por cuestiones del trabajo, cuestiones también del podcast, como que mis tiempos son un poquito reducidos, pero
pues de vez en cuando, los fines de semana, trato de ver una que otra película y me gustan mucho también películas, como dirían, de mensaje, ¿no? O sea, películas que tratan de dejar una enseñanza y que dentro de eso sea algo muy emotivo, ¿no? Eh, no para sacar las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Pero sí como para reflexionar sobre la vida, sobre mi existencia. Ya estoy sonando como un poco filósofo, pero en general me gustan las películas con mensaje. Y me acuerdo que cuando yo era seminarista, cuando yo estaba con los salesianos siendo seminarista, los sábados teníamos nuestro cine, ¿no? Y teníamos nuestras noches de cine y nos proyectaban películas muy bonitas, quizás no tan populares como las de Hollywood, pero que tenían un gran mensaje. Entonces, había un padre que era quien se encargaba de seleccionarlas, o, pues, o de las que ya él había visto, o qué sé yo, y nos la proyectaban y era algo muy bonito porque después, pues ya reflexionábamos acerca de eso, ¿no? No necesariamente películas de corte religioso, sino en general, ¿no? Pero bueno, la primera película que te voy a recomendar es La vida de San José de Cupertino. Eh, Quizás no es un santo como muy conocido, muy popular como otros, pero te quiero compartir que soy devoto al ejemplo de San José de Cupertino, porque hasta cierto punto de mi vida me he llegado a sentir identificado con su ejemplo, ¿no? Eh, Antes de pasar como un poquito a la sinopsis, comentarte que San José de Cupertino es el santo de los estudiantes. Y no porque fuese un estudiante excelente, no porque fuese un estudiante brillante, sino porque a todo lo contrario. Es decir, era muy malo para la escuela, eh, muy distraído, muy torpe, ¿no? Pero de una u otra manera, eh, Dios lo ayudaba, ¿no? Y siempre, digámoslo así, se salía con la suya gracias a la providencia, ¿no? Entonces, esta película se llama La vida de San José de Cupertino y fue grabada en el año de 1962. Me parece que es una película que la grabaron en Estados Unidos, pero pues el santo San José de Cupertino es italiano, ¿no? Entonces, pues resulta que la vida de San José de Cupertino retrata la situación en que vivía y cómo fue el llamado de la vocación al sacerdocio de San José de Cupertino. Resulta que era bastante distraído y malo para los estudios, como te decía hace rato, y su madre a fuerzas lo quiere meter a un monasterio para que se convirtiera en sacerdote franciscano, ¿no? Al principio, pues era muy acosado por sus compañeros, ¿no? Porque, pues como te decía hace rato, incluso se llegaban a cuestionar por qué él estaba ahí, ¿no? Porque, pues él no tenía madera, no tenía la actitud, no tenía el talento que se requería para ser parte, aparentemente, de un estilo de vida como el sacerdocio, ¿no? Que exige, pues, cierto orden, cierta eh, habilidad para la escuela y demás, ¿no? Y era muy molestado por sus compañeros. Em, pues incluso hasta lo trataban de idiota, ¿no? Pero su fe y su devoción eran tan grandes que suscitaron en el monasterio grandes milagros, ¿no? Pues sí, como sabemos, los santos también reciben el don de hacer milagros, ¿no? Y se cuenta que San José de Cupertino, a pesar digamos, su perfil bajo, logró tener, logró interceder ante Dios y manifestar milagros impresionantes. Igual y no te quiero contar mucho acerca de los detalles que tienen que ver con los milagros, porque pues ya sería como un spoiler, ¿no? Y como que en estas épocas odiamos el spoiler, entonces, y aparte, pues para dejarte picado, pues yo ya te invitaría a que busques la película. Eh, la ventaja es que actualmente la puedes encontrar en cualquier plataforma, incluso en YouTube está. Entonces, pues ahora sí que no hay pretexto para no verla. Dentro de mi reflexión personal acerca de esta película está lo siguiente, ¿no? Y aquí lo tengo en mi libreta, porque para tener un poquito más claro acerca de los puntos que quería compartirte de mi reflexión de esta película, algo que rescato mucho es que a Dios no le importan nuestros defectos o los errores cometidos en el pasado, ¿no? Siempre busca la manera en que podamos volver a su camino. ¿Y por qué te lo comento? Porque al no ser buen estudiante y aparentemente por casualidad, pues San José de Cupertino sale bien librado de cualquier situación, ¿no?
pero no era así, más bien Dios era quien lo ayudaba. Te voy a compartir un cachito de una parte de la película, no tiene nada que ver con spoiler, pero igual para dejarte picado. Resulta que él ya iba a tomar, ya iba, digámoslo así, recibirse o iba a recibir el misterio del sacerdocio, el ministerio, y pues en esa época todos los sacerdotes les hacían como un examen final, ¿no? Y que era recitar de memoria algún pasaje del Evangelio. Y pues San José de Cupertino era bastante malo para eso. Recordemos que tenía una muy mala memoria. Entonces, pues cuando le toca pasar a él y ser evaluado, eh, milagrosamente le preguntan que recite un pasaje del Evangelio que era el único que se sabía de memoria. Y gracias a eso fue que logró pasar, ¿no? Entonces, recalcar esto, ¿no? Que a Dios no le importan nuestros defectos o los errores que hayamos cometido en el pasado. Él no se fija en eso, se fija en nuestro corazón. Y lo bonito aquí es que como va poniendo personas, va poniendo situaciones para irnos acercando a Él. Pareciera que es casualidad, pero no es así. Y se ve reflejada obviamente en esta parte de la vida de San José. Otro punto que quisiera recalcar es el hecho de que solos no podemos, necesitamos de Dios. Y es que no es que Dios no nos haya dotado de habilidades o grandes habilidades para salir adelante por nuestra cuenta, pero recordemos que al final Dios es quien nos creó, Dios es quien nos ha dotado de grandes talentos y gracias a Él le debemos lo que somos. Y también recordar que nuestra vida es como una receta, ¿no? Que se va conformando desde nuestro propio ser, de las situaciones que nos van encaminando a ciertos rumbos. Y el ingrediente que siempre hace falta es su presencia y su ayuda. Entonces, a partir de eso, darnos a entender que solos no podemos y que siempre es importante recurrir a Él. ¿Y por qué te lo digo? Porque, pues, llega un punto donde San José de Cupertino se llega a sentir incapaz de estar en un monasterio, de querer ser fraile, ¿no? Una, porque al recibir tanto hate de sus compañeros, el mismo hecho de incluso reconocerse incapaz, eh, pues se sentía como el menos indicado para estar ahí. Eh, José no le queda de otra y pues lo único que hace es abrir su corazón y acercarse a Dios y rezar, ¿no? Y de una manera muy sencilla, de una manera muy íntima, muy sincera, ¿no? Y la película lo retrata muy bien porque incluso se llega a topar con la imagen de una virgen que se había roto y la pone en un pequeño altar así bien sencillito y empieza a rezar. Y en eso fue tan grande su momento de oración que ocurrió algo muy sobrenatural. Si te quieres enterar de eso, pues ya tú irás a ver la película, ¿no? Otro punto que quiero resaltar de esta película es las personas, incluso las más cercanas a ti, podrán criticarte y hacerte menos, pero el único que te conoce y reconoce lo valioso que eres es Jesús. Muchos, si no es que todos, de los compañeros de Francisco, digo, perdón, de San José, que eran franciscanos, ya casi me trabo, eh, no daban ni un peso por él, incluso pensaban que estaba poseído, porque, como te decía hace rato, en él Dios suscitó grandes milagros que llegaron a hacer que sus hermanos pensaran muy mal de él, ¿no? Incluso hay una parte donde lo quieren exorcizar, ¿no? Eh, pero al final San José les llega a callar la boca a todos, ¿no? Y no necesitó pretender nada, o sea, al final Dios se manifestó en él, ¿no? Entonces, esa es como una reflexión muy bonita para mí, ¿no? Puede ser que no seas valioso ante los ojos de las personas, pero ante los ojos de Dios sí, porque al final es su creación, una creación de amor, ¿no? Entonces, esa es como mi primera recomendación y unas cuantas reflexiones acerca de la película de la vida de San José de Cupertino, ahí para que la busquen. Me parece que el título correcto es El Santo Renuente, me parece, pero pues ya ustedes ahí chequen, está en blanco y negro, obviamente. Y pues sí, sé que estamos acostumbrados a ver las películas a colores, pero es un cine muy bonito, ¿no?
Bueno, sin tanto rollo, vamos a pasar a la siguiente recomendación, a la siguiente parte del equipaje de Cuaresma, que es otra película que creo yo que la mayoría conoce, que es La Pasión de Cristo. Eh, pues me imagino que más de una ocasión en Semana Santa te ha tocado que ya sea jueves, viernes santo, pues se reúnen en casa y ver esta película, ¿no? Recuerdo que yo tenía, bueno, esta película se estrenó en el 2004, es decir, que yo tenía 10 años. Eh, Cuando me tocó verla, me impresionó demasiado, porque pues es muy explícita en cuanto a las escenas de violencia, sobre todo cuando a Jesús lo martirizan, ¿no? Y la muerte de Cristo. Entonces, es una, bueno, también recomendaría que no, que niños pequeños no la vean porque sí es muy fuerte, pero pues, si tú tienes, ya eres adolescente, joven, la puedes ver sin ningún problema. Y a pesar de como te decía, puede ser que sea una película muy, muy fuerte, creo yo que la intención del director, que creo que es Mel Gibson, si no mal recuerdo, no fue tanto como el morbo, ¿no? O utilizar un recurso muy común en las películas, que es la violencia. No, no, creo que no fue ese el punto, sino más bien fue el hecho de retratar el verdadero sufrimiento humano de Jesús, ¿no? Lo que le tocó sufrir cuando fue capturado y después crucificado. Entonces, creo yo que esa más bien fue la razón por la cual hay tanto, el contenido es muy explícito, ¿no? Y creo yo que dentro del mensaje entre líneas que muestra esta película es el hecho de decir, pues mira, todo esto pasó Jesús, todo esto sufrió, todo esto padeció en su cuerpo, que era un cuerpo humano como el de cualquier otro, y no lo hizo sino por amor. O sea, lo hizo, soportó todo eso por amor. Entonces, creo yo que ese es como un poquito del mensaje que te quieren dar. Em, si queremos, si me quiero ver un poquito crítico de arte, bueno, perdón, en general un crítico de esta película, em, algo que me llama mucho la atención es la música. Eh, la música como que va haciendo que entres en esta atmósfera de, pues sí, es una película muy seria, pero a la vez muy reflexiva y a la vez como de mucha profundidad espiritual. La música es muy importante en esta película y también el arte de las imágenes, porque en muchos momentos se nota que precisamente Jesús está sintiendo miedo, está sintiendo dolor. Por ejemplo, hay una parte, bueno, que ya también te comentaré más adelante, que es la oración del huerto, ¿no? Que toda la escena se retrata en la noche, obviamente, pero como que en tonos azules, ¿no? Y se nota muy poco la cara de Jesús, ¿no? Y te mete como o sea, hace que sientas como que si sintieras lo mismo que está pasando Jesús, ¿no? Que comprendieras realmente lo que está viviendo. Y también en el momento de que Jesús va de camino a ser crucificado, eh, el mismo rostro de Cristo todo desfigurado, eh, los colores, ¿no? Desde la ropa de las personas, desde el edificio, desde los edificios por donde Jesús va caminando, eh, incluso algunas tomas que son así como en cámara lenta cuando Jesús cae, ¿no? Entonces, bueno, digo, no soy experto en esto, pero siendo un poquito observador, son como cosas que a mí me hicieron que yo no sé, que yo me sintiera como parte de ellos, o sea, que yo estuviera siendo no tanto como alguien que está viendo la película, sino parte de ese ambiente. Y obviamente sentir como, o sea, ¿cómo te lo explico? O sea, poder sentir hasta cierto punto lo que se estaba viviendo, ¿no? Algunas escenas importantes que yo considero relevantes para mí, que obviamente me han ayudado en mi reflexión, es cuando Jesús está de camino hacia el monte de la calavera, cuando va a ser crucificado, y pues María está siguiéndolo, no está siguiendo a su hijo, y hay un punto en donde ve a Jesús todo mal, todo desfigurado, y en ella comienza a recordar cuando Jesús era niño,
¿no? Cuando era pequeñito y que hay una parte donde hasta retrata cuando se cae y ella va a salvarlo, va a cuidarlo, ¿no? Va a socorrerlo. Incluso no sé, como que te hace pensar y decir que María sentía en ese momento impotencia, porque que hubiera dado por ir eh, y tratar de salvarlo, ¿no? Tratar de hacer que se le quitara ese peso de la cruz y llevárselo, ¿no? Pero sabía que era imposible, ¿no? Y no tanto porque, no sé, al querer intentar eso, a María también le iban a apresar y matarla, ¿no? Sino porque sabía que pues era como la voluntad de Dios Padre, ¿no? Entonces es una escena muy fuerte, muy emotiva, ¿no? Que como que me dejó pensando mucho en eso, el valor que tuvo María para que a pesar del dolor, la impotencia, seguir o permitir o aceptar la voluntad de Dios, ¿no? La oración del huerto, que pues ya te había comentado un poquito hace rato acerca de ello. Esta escena se le ve a Cristo como un semblante lleno de tristeza y desesperación, pero a la vez tratando de ir aceptando la situación. Su actitud es muy humana, ¿no? Incluso ahí se le ve al demonio que se presenta, ¿no? Y no como nosotros lo acostumbramos a ver, sino como una persona como de un aspecto tétrico y a la vez como que ni tan humana y en su mirada se veía como mucho odio, ¿no? Es una escena que precisamente me hace reflexionar sobre que Jesús también, o sea, al nacer en la tierra de una mujer, él también tenía sentimientos, emociones como cada uno de nosotros. ¿Y por qué no pensar que él también tenía miedo, incluso, por qué no, hasta molestia por el hecho de que su papá estuviera permitiendo que su hijo, el Hijo de Dios, estuviera sufriendo de esa manera, ¿no? Y obviamente, pues, la oración bueno, perdón, la muerte de Cristo, que eh, retomando un poco la parte explícita del sufrimiento, de los golpes de la sangre, pues es algo que me llega muy profundo de mi corazón. Y no es que sea fanático del dolor, no, nada que ver. Más bien, ¿cómo te lo explico? Me ha servido para asimilar el sacrificio de Jesús. O sea, igual y yo no puedo, a veces no llegamos a dimensionar el sacrificio que las personas hacen por nosotros. Y bueno, está la expresión ponte en los zapatos de esa persona, pero quizás y no sea como muy acertado, porque pues no sabemos qué pueda llegar a pensar el otro ante cierta situación. Pero el hecho de ver el sufrimiento de Jesús, el hecho de cómo implora, el hecho de ver cómo es que poco a poco su espíritu se va apagando, me hizo entender y contemplar como el verdadero amor de Dios, ¿no? O sea, que a pesar de que su hijo estaba sufriendo y que Dios tenía el poder para poder em, liberarlo, no decide hacerlo. Y fue porque era importante para que nosotros nos diéramos cuenta de eso y poder seguir a Dios, ¿no? Entonces, eh, estas dos películas son me han ayudado mucho precisamente a reflexionar sobre este tema de la muerte de Jesús y sobre también el amor de Dios. Y aunque la segunda es muy, digámoslo así, muy común de cajón, o como decimos aquí, muy choteada porque todo el mundo la ve, porque siempre es la misma, pero creo yo que a veces también es importante volver a eso para sacar incluso a veces de los detalles que anteriormente no se habían visto, mensajes que precisamente son de Dios. Ahora cambiando un poquito del tipo de contenido, quiero compartirte una playlist que la creé, que es del perfil de Spotify de su servidor, el Spotify personal. Y pues comentarte que si lo tuyo es la música, que si disfrutas escuchar música mientras haces la tarea, mientras trabajas, mientras sales a correr, qué sé yo, pues esta playlist puede ser que te guste, ¿no? Porque, pues, bueno, en general te voy a decir, o sea, y es obvio, es una playlist de música católica enfocada a la cuaresma y también con temas que hablan sobre el amor de Dios. Entonces es muy variada. Incluso ahí agregué un álbum de un grupo, un álbum completo de un grupo que se llama GESED, que es un grupo aquí de México
que se dedica a escuchar, bueno, que compone música católica más bien. Entonces, pues te lo voy a compartir, te voy a compartir el link de esta playlist en Spotify. Y pues si no tienes lana, no te creas, pues también la vamos a compartir en YouTube, ahí para que la puedas escuchar. Y pues digo, también es un recurso que nos ayuda, ¿no? Ahí entendiendo un poquito más que no estamos en un tiempo de vacaciones o no estamos en un tiempo eh, que de por sí pasa desapercibido, sino que estamos en cuaresma. Y quiero compartirte algunas canciones de esa playlist que me gustan y que han sido como que incluso muy un parteaguas en mi vida espiritual. La primera se llama Las llagas de Cristo, ¿no? Y aunque, bueno, obviamente desde el nombre habla sobre la muerte de Cristo, pero el contenido, desde la melodía, desde la letra, es muy alegre. Bueno, al menos la versión que te voy a compartir es muy alegre y como que choca un poquito con el motivo de la cuaresma, porque es más de silencio, más de tranquilidad, más de reflexión, pero pues eh, mm, no sé, es como que la misma letra dice así como las heridas de tu frente den luz a mi mente, la herida de tu costado encienda bueno, algo así, pero bueno, ahorita me puse un poquito nervioso, pero la letra es una letra que como que me ayuda a decir, a ver Jesús, ayúdame a apropiar este sacrificio en mi vida. Que ese sacrificio que tú hiciste me impulse a ir adelante, que me impulse a dejar el pecado, que me impulse a despertarme un nuevo día, iniciar un nuevo día de tu mano, ¿no? Y que el sacrificio para mí sea un sacrificio de amor, ¿no? Entonces, una canción muy bonita para mí. También una que sobre todo ha sido muy, eh, ¿cómo te podría decir? Muy especial es porque eh, cuando yo recién empezaba a integrarme otra vez en este ambiente de iglesia, me acuerdo asistir a varios retiros, a varios campamentos, a varias adoraciones al Santísimo y siempre ponían de cajón esta canción. Al principio era así como, pues bueno, ya otra vez esa canción, pero conforme empecé a abrirme y y empecé a ir entendiendo la canción, fue como, wow, o sea, Dios me está hablando personalmente, ¿no? Y nadie te ama como yo de Martín Valverde. Entonces, siempre fue bonito como que iniciar o terminar algún momento de oración en ciertos eventos con ese canto. Y siempre recuerdo estar acompañado de varios jóvenes y estar cantando esa canción, estar escuchando y por qué no hasta llorando, desahogándome, ¿no? Entonces, nadie te ama como yo de Martín Valverde. Ya, tiene otras canciones muy buenas, pero esta es muy emotiva para mí. También otra recientemente descubrí es la de Hasta la locura, que es, bueno, esta canción tiene dos o tres versiones, pero la que me gusta es la de Maurilio Suárez. Pues la letra expresa un amor profundo y a la vez sencillo hacia Jesús, ¿no? Y hacen una analogía porque entre el amor de pareja y el amor de Cristo, ¿no? Que es un amor que va hacia los extremos, ¿no? Que incluso no entiende de razones. Y no sé, es como a veces que la escucho dos, tres veces y no sé, me quedo como pasmado y digo, pues es que al final, si Dios nos ama tanto, nosotros, ¿por qué no hacerlo hasta la locura, hasta el extremo, ¿no? Y es como, no sé, me hace, en general me hace sentir querido por Dios, ¿no? Eso. Hay otra, bueno, esta es como tal, pues sí es una canción obviamente, pero no tiene letras, solo es la melodía y está escrita por el sacerdote jesuita chileno Cristóbal Fones, o Fons, no sé mucho de pronunciación, se llama Cahuil, así. De hecho es parte de un álbum
que este sacerdote escribió hace relativamente poco tiempo, y es como música que pareciera New Age, es decir, como de meditación, que sí lo es, pero eh, disfruto muchísimo escucharla como no tiene idea, ¿no? Eh, sobre todo cuando me encuentro, cuando estoy triste, cuando estoy muy cargado de trabajo y, no sé, me pongo los audífonos, cierro los ojos y si mi cama está al lado, sin quedarme dormido, me pongo a escucharla y es como que si Dios me estuviera diciendo, pues tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Eh, Vas a ver que todo esto es por algo bueno. Entonces, es como la canción que me ayuda a tranquilizarme, si es que lo queremos ver así, ¿no? Y otra canción, que esta sí tiene letra, que también es de Padre Cristóbal Fones, es Sin Miedo. La melodía es como muy fuerte, o sea, no metal, no algo así, sino no sé, cómo que te va, la melodía es como, tiene como ciertas notas que van marcando una melodía muy fuerte y a la vez como, como que te anima, ¿no? Y su letra, sin miedo, me anima a decir, órale, vamos a jugárnosla, o sea, no importa que ayer la regué, no importa que me hayan tratado mal, no importa que hoy no tenga como ánimos de hacer algo, pero vamos a darle y vamos a enfrentar esos miedos. Entonces, pues, al final así se llama la canción, Sin Miedo, ¿no? Y sobre todo me hace tener esperanza de decir, pues si quizás ahorita me esté yendo de la fregada, pero yo sé que Dios me va a mandar algo mejor. Entonces, esas son las canciones de esa playlist, mis favoritas. Todas me gustan, pero esas son como que las que más escucho. Y como cuarto elemento de este equipaje de Cuaresma está el libro San Manuel Bueno Mártir. Perdón, pero se me estaba secando la boca. Le agradezco a Héctor, es un amigo aquí que he conocido aquí con los salesianos, y él me prestó este libro y pues lo disfruté mucho. Digo, a veces no soy tan ávido de leer libros que tengan cierto corte filosófico o existencialista, pero este fue muy especial para mí. Eh, Está escrito o lo escribió Miguel de Unamuno, que es un escritor y filósofo español. Y el libro es relativamente corto, que te gustan 150 páginas, pero el hecho de que sea corto no quiere decir que te lo leas en una sentada. Más bien es de tener paciencia e ir como entendiendo cada uno de los capítulos o cada uno ni sobre todo los párrafos, porque, o sea, hay cosas que no te las dice literalmente, o sea, que es como tienes que incluso tratar de, de no adivinar, sino de hilar elementos anteriores para ir entendiendo elementos posteriores. Pero bueno, a lo que voy es que trata sobre la historia de un sacerdote que ejerce su ministerio en un pueblo muy lejano, pero resulta que empieza a tener dudas acerca de su fe, acerca de si Dios existe. Incluso se relata de cómo es que él, mientras está celebrando misa, mientras está consagrando, empieza como a sentirse vacío y empieza a dudar de que Dios está realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y tú dirás, pues bueno, ¿cómo es que me va a ayudar en mi fe eh, la historia de un sacerdote que dejó de creer? En que incluso, este sí va a ser un poquito spoiler, al final de su existencia no cambió mucho no cambió mucho su postura. Y ya, si te avientas a leer este libro, vas a entender por qué. Pero la obra es un poco triste, como te decía hace rato, y hasta cierto punto fatalista, pero te deja, bueno, al menos a mí me pasó, enseñanzas acerca de la presencia de Dios en momentos de sequedad espiritual. Eh, no lo podemos llegar a notar, pero exteriormente se manifiesta en los otros. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de todo, este sacerdote ve que para esas personas de aquel pueblo Dios era muy necesario y él, a pesar de no estar creyendo y estar pasando por un momento de sequedad espiritual, eh, pues decide seguir, ¿no? Y era también por las personas.
y aún dejando de creer, ¿no? Entonces, no sé, me dejó ese como buen sabor de boca. O sea, quizás el final es un poquito triste, pero como te decía hace rato, o sea, tienes que como tener paciencia y tener como un poquito la mente abierta para entender que el mensaje va más allá de solamente una crisis, sino que Dios te está diciendo que incluso ahí, en esos momentos donde aparentemente no está, es donde más está. No sé si me doy a entender, pero bueno, si tienes alguna duda, pues ahí con gusto en la cajita de comentarios, pues ahí ahí me dejas tus preguntas. Después, para irnos un poquito más rápido, está el Evangelio Diario. Esto es contenido que se encuentra en Spotify por Mario Alberto. No tengo la certeza, pero me parece que es un sacerdote. Eh, y pues obviamente es el Evangelio Diario, como algunos de ustedes acostumbran a recibirlo, no sé, por WhatsApp en nota de audio de parte de su párroco, de parte del obispo de su diócesis, no sé, pero eh, este como micro podcast, porque son episodios muy cortitos de 2 a 4 minutos aproximadamente, nos retrata el Evangelio diario, pero desde una perspectiva sencilla y muy aterrizada a ejemplos cotidianos y con un lenguaje muy claro, ¿no? ¿Y por qué? O sea, el Evangelio es lo que alimenta nuestra alma, ¿no? De ahí la importancia de asistir a misa, porque al final la palabra de Dios es la que nos va alimentando el alma. Pero a veces no necesariamente necesitas una explicación demasiado larga, elevada, es decir, con un lenguaje demasiado, si lo quieres ver así, complejo, para entender lo que Dios está diciendo. Entonces, es una buena herramienta, es un buen podcast que brevemente te explica las enseñanzas de Dios a través de su evangelio diario, así, ¿no? Y ahorita, pues obviamente con el tiempo de Cuaresma, pues los ejemplos o los capítulos más bien están orientados a ejemplos para entender hacia dónde va la Cuaresma, ¿no? Y por último, otro podcast que se llama Píldoras Cuaresmales, que tiene muy poquito de haberse creado, me parece que a inicios de este año, sino que a finales del 2020. Es español. Es un podcast que pues, se llama así, o sea, Píldoras de Cuaresmales. Me imagino que si inició anteriormente tenía otro nombre, pero por el formato le pusieron Píldoras Cuaresmales. Eh, pues básicamente trata de temas para reflexionar, perdón, acerca de la cuaresma. Tiene algunas secciones, por ejemplo, Abrazando la Cruz, que son anécdotas de personas de varias partes del mundo que relatan su historia de cómo ha sido su experiencia de fe, ¿no? Algunas muy complicadas, pero llenas de aciertos, algunas muy santas, ¿no? Desde el inicio. También está la sección de charlas cuaresmales, que ahí es como que te van dando herramientas para incluso entender elementos propios de la Pascua, símbolos, signos, liturgia y demás. Y el rezo del Via Crucis, ¿no? Que también lo dirigen los jóvenes, un grupo de jóvenes que lo dirigen. Entonces, es una buena opción precisamente para escuchar un podcast cuaresmal específicamente, ¿no? Y obviamente aquí entra mi comercial, pues también escuche Fe para Miopes, que es otro podcast que por si no se dan cuenta, pues estoy dirigiendo yo, estoy presentando y que pues obviamente en esta cuaresma vamos a estar dando un poquito de contenido cuaresmal, si lo quieres ver así. Y pues estas son las primeras cosas de nuestro equipaje de Cuaresma, la parte uno que hoy te quiero compartir. Espero que te sirvan, que ayuden a comprender el misterio del amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, que ayuden a darte cuenta de que la Cuaresma no es solamente un tiempo más, sino que es algo fundamental para la vida de los cristianos y también compartirlo con otros, ¿no? Entonces, no te olvides, te voy a dejar el link aquí abajo de la cajita de comentarios para que puedas ahí ver el contenido que te preparé con mucho gusto, eso sí, y también lo disfruté mucho, pues recabar todo esto. Y pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy este podcast. Agradezco mucho tu apoyo
y te agradecería mucho si nos ayudas a compartir este capítulo con más personas. También te agradecería mucho, perdón, que me ayudes siguiendo, dando like, me gustan para que podamos llegar a más hogares, ¿no? A más audífonos, si lo queremos ver así. Muchísimas gracias y pues ánimo, anímate a vivir esta cuaresma con mucha fe, con mucha devoción y con mucho amor, sabiendo que Dios te ama y te lo demuestra a través del sacrificio de su Hijo, Jesús. Pues cuídate mucho, nos vemos y bye.